Estoy muy contento de que estén en la casa del Señor. Mi nombre es Misael Jiménez. Junto con mi esposa Yuri dirigimos lo que es Heart for the World Español y estamos contentos de que nos visite el día de hoy. Pero vamos a empezar la palabra de hoy. Estamos en esta serie que se llama Hablemos de eso. Hemos compartido que pusimos por ahí una encuesta en la iglesia en general, de preguntas, ¿verdad?, que tiene la iglesia que quiere resolver, ¿verdad? Ya vimos cómo escuchar la voz de Dios. La semana pasada, por favor, recuérdenme, se me fue. Fue cómo lidiar con el desánimo, ¿verdad? Y también hoy vamos a estar viendo otra pregunta que por ahí surgió. Y la pregunta que surgió y que pues está ahí ad hoc, ¿verdad?, con el día de hoy, creo que fue la tercera, ¿verdad?, el tercer lugar, esta pregunta que hacía la gente: ¿cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo criar bien a mis hijos? ¿Verdad? Entonces era una temática, o es una temática muy importante. Y aquí en este cuarto tal vez tengamos padres, ¿verdad?, de hijos chicos, ¿verdad?, que apenas van empezando, que apenas a lo mejor hasta están gateando, o están a los 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? A lo mejor aquí hay padres de adolescentes. Estoy orando por ustedes, aleluya, ¿verdad? Yo soy padre de una adolescente y soy padre ya de un adulto. Qué raro se oye eso. Pero a lo mejor ustedes también son padres de adultos, ¿verdad? Todos tenemos estas diferentes áreas, ¿verdad?, de ser padres. A lo mejor algunos de ustedes están embarazados, están esperando todavía que llegue el bebé, y está bien. Pero hoy queremos hablar de esto. ¿Por qué? Porque la gente lo pidió. ¿Cómo logro criar bien a mis hijos? Y quiero compartir con ustedes un sermón, el cual titulé Un legado que permanece. Un legado que permanece. Y quiero que vaya conmigo de Deuteronomio 6, versos 5 al 7. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Importante, el verso 7: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Wow, qué poderosa palabra que nos da el Señor acerca de la crianza de nuestros hijos. Y hoy precisamente, ¿verdad?, estamos celebrando el Día del Padre. Y para muchos este día es un día de celebración, es un día para honrar a hombres que estuvieron presentes, que amaron, que sacrificaron, que dejaron huella positiva en nuestras vidas. Pero también reconozco que para otros este día puede ser complicado, ¿verdad? Porque no todos crecimos con la misma historia. Algunos tuvieron un padre ausente, tuvieron un padre que estuvo físicamente presente, pero emocionalmente distante. Algunos cargan recuerdos dolorosos, ¿verdad?, cuando escuchan la palabra padre. Otros han perdido a su padre como un servidor, y este día les recuerda la ausencia, ¿verdad?, que todavía duele. Por eso quiero comenzar diciendo algo importante: el amor de Dios no está limitado por la experiencia que tuvimos con nuestro Padre terrenal. De hecho, una de las imágenes más hermosas de toda la Biblia es que Dios se presenta a sí mismo como Padre. Cuando yo subí aquí, ¿qué comenzamos a orar? Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro. Él es nuestro Padre, y Él sí es un Padre perfecto. Tal vez donde los padres imperfectos fallaron.
Él es un Padre que permanece. Él es un Padre que afirma, un Padre que sana las heridas que a lo mejor no hemos podido sanar. Y justamente porque tenemos un Padre celestial tan bueno, podemos aprender de Él cómo influenciar a nuestros hijos, ¿sí? Cómo criar a nuestros hijos, porque ser padre no simplemente es tener hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Sí? Es recibir el privilegio, de reflejar el corazón de Dios a alguien más. Lo voy a repetir. Ser padre es recibir el privilegio de reflejar el corazón de Dios a alguien más. Y aunque hoy estaremos hablando especialmente a los padres, estos principios aplican para todos, aplican para las mamás, para los abuelos, para los tíos, las tías, los tutores, cualquier persona que está dejando una huella en la vida de la generación que viene. Porque al final todos estamos contribuyendo, tú y yo. Todos estamos contribuyendo al legado que recibirá esta próxima generación. Amén. Entonces quiero presentarles hoy cinco principios y espero poder comunicarlos todos sin que se me acabe el tiempo. Y si se me acaba el tiempo, ¿me dan más tiempo ustedes ya? ¿Sí son buena onda? Órale pues. Vamos a ver, el principio número 1 es crear ambientes de amor y aceptación. Crear ambientes de amor y aceptación, ¿sí? En Colosenses 3:21 vemos que dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. En otras versiones dice: no enfaden, no hagan enojar, ¿sí?, a sus hijos para que no se desanimen. Ahora, me llama mucho la palabra, ¿verdad? Me llama mucho la atención la palabra desanimen, ¿sí? Para que no se desanimen. Me llama la atención porque uno puede proveer económicamente para sus hijos y aún así desalentarlos. Uno puede darle techo, comida, educación, pero nunca afirmar su valor. Muchos adultos siguen cargando con heridas, no porque alguien les gritó, sino porque nunca escucharon palabras de afirmación. Nunca supieron si estaban haciendo las cosas bien. Nunca sintieron que fueron suficientes. Yo hasta hace poco, unos años atrás, el Señor me tuvo que revelar a mí de unas situaciones que ahí tenía en mi corazón, donde yo creía que no era suficiente, que lo que hacía no era suficiente, que yo no era suficiente. Cosas que todavía traía cargando en mi vida. Y aquí es donde los padres tenemos una tarea divina. Cada uno de nosotros, los que representamos una paternidad en la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos o de personas que están a nuestro cuidado, es crear un ambiente donde nuestros hijos sepan que son amados, son valorados, son celebrados. Ahora, esto no quiere decir que nunca los vamos a corregir, ¿verdad? Porque ahorita unos hijos han de estar: ya ves, papi. Pero eso no quiere decir que nunca los vamos a corregir. Claro que necesitamos corregir. Nosotros necesitamos de corrección. Y si tenemos al Padre perfecto, Él nos va a corregir, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Él disciplina a los que Él ama, ¿sí? Pero la corrección, escuche bien esto, la corrección funciona mejor cuando el amor ya fue establecido.
cuando ya proveímos una atmósfera de amor y aceptación. Nuestros hogares deberían ser lugares donde nuestros hijos respiren gracia, donde nuestros hijos respiren gracia. Vuelvo a repetir, esto no quiere decir que nunca les vamos a llamar la atención. Esto quiere decir que cuando ellos reciban la llamada de atención, ellos puedan entender el por qué. Porque papá me ama, porque mamá me ama, porque ellos quieren lo mejor para mí, porque ellos tal vez están viendo cosas que yo no puedo ver. Tenemos que proveer ese lugar donde sepan que pueden fallar sin perder nuestro amor, donde sepan que son importantes y valiosos simplemente porque son nuestros hijos. Punto, se acabó. Qué lástima, ¿verdad? Que puedan existir hogares donde la aprobación y tu valor consiste en lo que haces. Pero no debe de ser así. Es por quien tú eres, porque eres mi hijo. Eso es lo que Dios provee para nosotros. Muchos estamos tratando de demostrar y de decir: mira a Dios lo que hice, mira a Dios esto, mira a Dios. Y Dios dice: hey, no te amo por lo que haces, te amo por quien tú eres. Y ese mismo amor debemos reflejar a nuestros hijos, porque el mundo, mis hermanos, ya hará lo suficiente para criticarlos. El mundo ya hará lo suficiente para tratar de detener su propósito. Y voy a hablar de eso un poquito más adelante. El mundo ya hace lo suficiente y hará lo suficiente para apagar su espíritu. Nuestro hogar debe ser el lugar donde encuentren ánimo para seguir adelante, para dar pasos firmes. Claro que la van a regar. Usted no la ha regado. Nosotros somos perfectos, ¿verdad? No, claro que la regamos también. Pero nuestro Padre Celestial siempre está ahí para perdonarnos, alentarnos y aventarnos, ¿verdad?, a seguir adelante. Principio número 2. Tenemos que reflejar a nuestras generaciones que vienen tras nosotros el vivir por otros. Vivir por otros. Proverbios 11:25 nos dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. El generoso prosperará. Mis hermanos, la realidad es que vivimos en una generación donde todo empuja hacia el individualismo. Pienso primero en mí. Hago lo que me hace feliz a mí. ¿Sí o no? Usted lo ve en la tele y mire, y hasta es bien normal, y hasta nosotros lo podemos decir: mira, con que tú seas feliz. ¿Sí o no? Lo normalizamos. Y es algo que no precisa. Sí y no. Porque lo normalizamos, de que el individualismo, el egocentrismo, busca lo que a ti te beneficia. Pero Jesús, mis hermanos, enseñó algo completamente diferente a eso. En el reino de Dios, la grandeza se encuentra sirviendo. Y una de las responsabilidades más importantes de nosotros como padres, como madres, es enseñar, mis hermanos, el servir a otros, la generosidad. Y no solamente se trata de dar dinero, sino a vivir con las manos abiertas.
en lo que yo te pueda servir, a compartir, a pensar en otros, a servir, a bendecir. Porque cuando un hijo aprende generosidad, aprende mucho más que solamente dar. Le voy a decir qué es lo que aprende y lo que yo he aprendido a través de los años. Porque no aprendemos solamente a dar, sino aprendemos que Dios es nuestro proveedor, que podemos dar porque Él es el que provee. Aprendemos, o la generación que viene detrás de nosotros aprende que las personas tienen más valor que las cosas. Aprende que la felicidad no se encuentra acumulando, sino contribuyendo a otros. Y vamos a ser honestos, mis hermanos. Nuestros hijos no aprenden generosidad escuchando un sermón. Nuestros hijos aprenden generosidad viéndonos a nosotros. Si nosotros estamos dando, si nosotros estamos siendo generosos, lo aprenden observando cómo tratamos nuestras posesiones. No, esto es mío y nadie me lo quita. Esta es mi casa y nadie es bienvenido aquí. ¿Cómo tratamos nuestras posesiones? Ellos observan cómo reaccionamos cuando alguien tiene necesidad. No, sí lo voy a decir porque me siento de parte de Dios decirlo, así que pues aguanten. Porque yo soy el primero. Pero a veces vamos en el carro, vemos a alguien que está necesitado y pues que se ponga a trabajar, mire, todo joven y ahí está, bien, pues comenzamos a criticar a la persona. ¿Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿O estamos enseñando una mano que ayuda, un corazón que da? Están viendo, mis hermanos, están observando si vivimos aferrados a todo o vivimos confiando en Dios. ¿Cómo vivimos cuando se trata de eso? Recuerdo yo haber aprendido esto acerca de la generosidad en parte de unos tíos míos. Eran tíos de crianza, de cariño les decía tíos, y ellos fueron mis pastores. De hecho, bajo el ministerio de ellos fue que yo me convertí al Señor a los 16 años. Y mis hermanos, he conocido muy pocas personas que han sido como ellos. Mi tío Gerardo y mi tía Yoli. Ellos abrían las puertas de su casa para quien lo necesitara. Mira, ahí me tenían a mí casi toda la semana, ¿verdad? Me daban de comer, me daban cama, ahí me bañaba, todo. Me abrieron la puerta de su casa y yo no lo necesitaba, pero ahí estaba. Iban a lugares donde más era necesario predicar el evangelio y llevar de lo poco que ellos tenían para que otros pudieran tener, comer. Y mis hermanos, ese servicio, esa generosidad todavía repercute hasta el día de hoy en la forma en que mi esposa, porque también fueron pastores de ella, en la forma en que mi esposa y yo servimos, en la manera en que ella y yo nos damos al servicio del Señor. Y ha repercutido también en cómo hemos sido ejemplo para nuestros hijos en vivir una vida pensando en los demás. Ellos tuvieron un gran impacto. Mi hermano, ¿de qué manera estás viviendo hoy que enseña a tus hijos el vivir con las manos abiertas? Hagámonos esa pregunta.
¿De qué manera estoy viviendo hoy que muestra a mis hijos, que ejemplifica el vivir con las manos abiertas? Está bien calladito aquí, pero está bien. El Señor está obrando en sus corazones y en el mío también. Tercer principio: ejemplificando la fe. Ejemplificando la fe. Miren nomás lo que dijo Pablo. Está bien grueso esto. Pero dijo Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Oh! ¡Qué declaración tan poderosa! Porque Pablo estaba diciendo: si me observas, podrás entender cómo seguir a Jesús. Ay, Padre Santo. Y aquí está uno de los desafíos más grandes para cualquier padre, para cualquier madre. Nuestros hijos, mis hermanos, observan mucho más de lo que tú y yo pensamos. Observan cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, cómo hablamos de otras personas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuáles son nuestras conversaciones de mesa? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? Yo me acuerdo una vez que mi hija me dio una reprendida. Estábamos en la línea del Starbucks y la señora, no me acuerdo qué, ni me acuerdo qué fue el rollo, pero de esas veces que te molestas de que te sirvieron o cómo no te hablaron y que no sé qué. Y yo le dije algo a la señorita y pues sí me salió lo Jiménez, ¿verdad? Y mi hija atrás en el asiento me dice: Dad, you don't have to be rude. Me dijo: papá, no tienes que ser grosero. Dije: no estoy siendo grosero, es que no está haciendo bien su trabajo. No le hace, pero está siendo grosero. Me estaba observando, me estaba viendo cómo me estaba comportando. ¿Cómo manejamos la decepción? ¿Cómo enfrentamos el conflicto? ¿Cómo vivimos nuestra fe cuando nadie está mirando? Porque aquí, hermanos, aleluya, gloria. Pero cuando estamos en casa, cuando el pastor no está, cuando los hermanos no están, ¿cómo vivimos nuestra fe? A veces queremos enseñarles principios bíblicos, pero Dios está más interesado en lo que les mostremos, una vida bíblica. Ahí les va otra vez. A veces queremos enseñarles principios bíblicos, pero Dios está más interesado que le enseñes una vida bíblica. Eso es lo que el Señor quiere para nuestros hijos. Proverbios dice: instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Muchas veces malentendemos este verso como su camino, como el camino del Señor. No, está diciendo en el del niño. Instrúyelo en su camino, en su andar, por dónde debe de ir, a qué le debe de decir que no, a qué le debe de decir que sí, cuáles son las cosas que le van a beneficiar en su fe. La idea, mis hermanos, no es simplemente enseñar información, es entrenarlos en una manera de vivir. Nuestros hijos, mis hermanos, necesitan vernos orar, necesitan vernos adorar, necesitan vernos arrepentirnos, necesitan vernos depender de Dios, necesitan vernos pedir perdón. Yo le he pedido perdón a mis hijos. Yo era bien gritón. Bueno, sigo siendo. Pero yo vengo de una familia gritona. La única que no grita en mi familia es mi mamá. Mi mamá tiene una voz bien suavecita, bien tierna. Pero los demás, ay Dios mío, no sé qué nos pasó. Yo le tuve que pedir perdón a mi hijo y le tuve que pedir perdón a mi hija. Mis hermanos, eso les enseña más que abrir la Biblia y... No me malentienda, tienen que abrir su Biblia.
Pero eso les enseña más cómo tener una fe auténtica. Segunda de Timoteo 1:5 le dice Pablo a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Yo quiero que un día alguien le escriba a mi hija y le diga, y a mi hijo, y les diga: yo me acuerdo de la fe de tu abuelo Isaías y de tu papá Misael, y esa misma fe sigue en ti. Recuerdo cuando aún vivíamos en Juárez, mi niño tendría unos 3 o 4 años. Discúlpenme si me pongo emocional. Yo estaba temprano orando en la sala, ahí arrodillado en el sofá. De pronto siento una presencia, y no era el Espíritu Santo, ya lo estaba sintiendo a él, pero siento que alguien se pone junto a mí, y era mi niño. No hice nada, y oigo que mi niño simplemente dice: sí, Señor, sí, Señor. Y eso nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo de niños y aún adolescentes, era de ley en nuestra cama con mis hijos. Ellos venían y orábamos juntos para dormir. ¿Sabe quién más estaba ahí? Aún la perrita Lola, ahí estaba con nosotros orando. Y bien curioso, porque terminábamos de orar, decíamos amén, y inmediatamente se bajaba ella y se iba a su jaulita a dormirse. Pero era algo de todas las noches, antes de dormir. Me acuerdo que hacíamos esta dinámica, que ellos ponían preguntas en un jarrito, preguntas que le quieres hacer a papá de la Biblia. Yo sacaba el papelito, leía la pregunta y nos íbamos a la Biblia. ¿De qué manera estoy viviendo hoy? Es la pregunta. Que estoy ejemplificando la fe a mis hijos. Número 4, el poder de la constancia. Y aquí, mis hermanos, es donde muchos nos desanimamos, porque pensamos que necesitamos hacer algo extraordinario, pero la mayoría de las veces Dios obra a través de lo ordinario. Miren lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio 6. Dice: hablarás, más bien me gusta más esa versión, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Yo me acuerdo que las conversaciones que hemos tenido con mis hijos, sí es en la mesa, sí es en la sala, pero también cuando vamos manejando, de repente salen con sus preguntas, ¿verdad? Y haces como que: Señor, ayúdame, dame la sabiduría. Señor, ¿qué le digo? Eso, mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí Deuteronomio es la vida diaria, es en la rutina, en lo cotidiano. Moisés está diciendo que la formación espiritual no ocurre solamente en la iglesia, ocurre en la mesa, en el automóvil, en las conversaciones antes de dormir, en los pequeños momentos. No desde un púlpito. No solamente cuando estamos en la iglesia. Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Necesitamos ser constantes, mis hermanos. Constantes. No solamente hoy, no solamente los domingos, sino que el lunes también lo vean, el martes también lo escuchen, el jueves sepan que son amados, el viernes sepan que pueden seguir adelante con el Señor. Y algo muy importante: la oración.
Que la oración sea constante. Eso puede hacer más de lo que nosotros podemos imaginar. Le cuento una historia bien rápido. San Agustín, uno de los líderes prominentes de la iglesia, brillante era él, pero durante años, mis hermanos, él vivió lejos de Dios. ¿Sabía usted eso? Él rechazó la fe de su madre. Él abrazó filosofías contrarias al cristianismo y llevó una vida moralmente desordenada. Pero su mamá oraba por él constantemente. Lloró, oró, ayunó por 17 años. Y en una ocasión, un obispo que la vio llorar por su hijo le dijo una frase. Dice: el hijo de tantas lágrimas no perecerá. El hijo de tantas lágrimas no perecerá. Y ella siguió orando, aun cuando no veía resultados. Siguió creyendo cuando todo parecía indicar lo contrario. Y finalmente Agustín entregó su vida a Cristo. Fue bautizado y llegó a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la historia de la iglesia cristiana. Tal vez tú ahorita tengas un hijo, una hija por el que estás orando. Sé constante. Ámalo, ámala. Acéptalo. Valóralo. Pero ora por él. Ora por ella. Sé constante. ¿Quién sabe? Tal vez tú tienes al próximo San Agustín en tu casa. Y por último, y yo creo que uno de los más importantes, ayúdalos a descubrir el propósito de Dios para sus vidas. Ayúdalos a descubrir el propósito de Dios para sus vidas. Quizá una de las lecciones más difíciles para un padre es entender que sus hijos le pertenecen a Dios. Porque nos queremos aferrar a nuestros hijos y queremos ordenarles su vida, pero le pertenecen a Él. Nosotros los cuidamos, los guiamos, los instruimos, pero finalmente fueron creados para cumplir el propósito de Dios. No nuestros sueños personales, no nuestros sueños truncados. Fueron diseñados, creados para cumplir el propósito de Dios. Y está ahí, mis hermanos, nuestra tarea: moldearlos a su imagen, a la imagen de Dios, ayudarlos a descubrir esa imagen de Dios que está en ellos. Es orar por ellos, es hablar vida sobre ellos, es recordarles constantemente que Dios tiene un plan para sus vidas, es ayudarles a escuchar la voz de Dios por sí mismos, porque llegará el día que ya no van a estar en la casa. Y ese día es el momento cuando lo más importante no será que si siguieron nuestros planes, será si aprendieron a seguir la voz de Dios. Nuestros planes pueden ser buenos, no que sean malos. Queremos que tengan una carrera, queremos que puedan vivir por sí solos, queremos, ¿verdad?, que puedan tener una buena familia. Yo doy gracias a Dios por mis padres, porque cuando les dije que me venía de Ciudad Juárez, yo creo han de haber pensado: este loco, ¿qué? ¿A dónde va? ¿Qué va a hacer de su vida? Lo mismo estaba pensando yo. ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿A dónde voy? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Una cosa sí sabía: Dios estaba en medio. Esta semana precisamente tuve una conversación con mi hija. Dije: mi amor, lo único que necesitas hacer es confiar en Dios, que Él es bueno y que quiere lo mejor para ti.
Da los pasos que necesites dar, pero dalas confiada en que Él es un Dios bueno. ¿De qué manera estoy viviendo hoy que le da seguridad a mis hijos para que caminen los propósitos de Dios? Póngase de pie, por favor. ¿Sabe? Al final, nuestros hijos probablemente no van a acordarse de cada regalo que les dimos en Navidad o en su cumpleaños. Pero ¿sabe de qué sí se van a acordar? De cuánto los amamos. Van a acordarse de nuestro ejemplo. Van a acordarse de nuestra fidelidad. Recordarán si nuestra fe era real o solamente de domingo. Recordarán si los acercamos a Jesús. Y cuando todo haya pasado, ese será el legado más importante que podamos dejarles. Mire, porque le podemos dejar dinero, le podemos dejar casas, y le podemos dejar carro y lo que usted quiera, pero eso se deshace con el tiempo. Pero el legado interno, eso permanece. No una herencia que se queda aquí en la tierra solamente, sino una fe que pueda también pasar de sus generaciones a sus generaciones.